Bueno, la plática de hoy, como ya lo mencionó el ingeniero Medina, se trata del ADN, genes y genómica en la ganadería. Primero quisiera platicar un poco de la empresa que represento. Neogen es una empresa americana con sede en Lansing, Michigan, pero nuestro objetivo es desarrollar y comercializar herramientas que apoyan en toda la cadena de producción de alimentos, desde las granjas, desde las fincas, los ranchos, hasta la mesa. Tenemos una división que desarrolla y comercializa productos para la seguridad alimentaria, no solo de alimentos humanos, sino también de alimentos para animales. La otra parte es seguridad animal, donde contamos con programas de bioseguridad, control de plagas, control de roedores, instrumental veterinario y varias herramientas para llevar a cabo el trabajo que ustedes realizan. Y la tercera, que es la división de genómica, donde desarrollamos pruebas para apoyar la industria agrícola y pecuaria en el mejoramiento genético de animales, plantas, hasta de acuacultura también, y algunas mascotas. Tenemos presencia global en diferentes países del planeta. La sede, como les comentaba, es Estados Unidos, donde tenemos laboratorio en Lincoln, Nebraska. Todas estas hélices naranjas son países donde tenemos un laboratorio. Sin embargo, toda la parte de Latinoamérica las muestras de toda Latinoamérica se procesan en Lincoln, Nebraska, con excepción de Brasil. Neogen se considera líder en genómica. Ya les comentaba Manuel que tenemos un laboratorio con una capacidad muy grande. Actualmente, el último año cerramos 4 millones de muestras. En ese año, la operación se originó desde 1998 y a través de los años se han ido implementando nuevas tecnologías, nuevos productos que apoyen a los avances, ¿no? Gracias a los avances que se han ido dando. Nuestro objetivo es generar datos de calidad a precios accesibles y en tiempos competitivos para todos nuestros clientes. Tenemos dos líneas principales, ya les mostraba, Agenity y GGP. Agenity son herramientas que van al ganadero, se pueden utilizar ya directamente por los ganaderos. Y GGP son herramientas que utilizan las asociaciones de registro o bien los investigadores de genética y genómica pecuaria. Quería empezar la plática mostrándoles unos datos interesantes sobre el impacto de la genómica en la industria ganadera. Y el hecho es que la industria de leche ha sido la que más ha utilizado la genómica como una herramienta para acelerar su mejoramiento genético. ¿Ok? Entonces, hace un año más o menos se publicó un artículo donde un grupo de genetistas comentaba que gracias a la genómica y a 10 años de uso de la genómica en la industria lechera, se ha logrado adicionar $50 por vaca por año en Estados Unidos. Entonces, esta es una ganancia impresionante que por mucho recupera la inversión que tanto los gobiernos como las asociaciones y varias empresas privadas han puesto en desarrollar la genómica. Y para validar estos datos que daban, mostraban los promedios anuales de los toros que se utilizan en la industria de inseminación artificial a través de los años, desde el 2000 hasta el 2017. Entonces, aquí el punto es observar cómo cada año va aumentando el promedio de un índice de selección, que en leche se conoce como mérito neto. Es un índice económico que trata de predecir el valor económico de los animales. Entonces, a través de los años va creciendo. Del 2000 al 2004, el crecimiento anual era de $16. Del 2005 al 2010 de $40 y del 2011 al 2017 de $77. Algo importante que debe notar es que a partir del 2009 inició a utilizarse la genómica en la industria de inseminación artificial de la leche. Entonces, una aceleración, si se dan cuenta, se va acelerando la ganancia anual
La principal aceleración se dio en ese año, en los 2009, 2010, cuando empezó a utilizarse la genómica. Entonces, se duplicó la velocidad con que ellos obtienen un mejoramiento genético. Entonces, ese nada más es un comentario de la importancia de la genómica en la ganadería. Y este solo es en la industria de la leche, pero también lo podemos ver en los cerdos, en los pollos, y hay datos que demuestran que a partir de la implementación de genómica, el mejoramiento genético se acelera, ¿no? Entonces, para continuar, hablar un poco de mejoramiento genético, tomé unos datos de la página de Simmental americana, donde muestran cómo va incrementándose los pesos al destete y los pesos al año a través del tiempo, ¿no? Y esta gráfica prácticamente es una medición del progreso genético que hacen las poblaciones de animales. Entonces, esto es lo que estamos buscando en la ganadería, en cualquier país y en cualquier asociación y en cualquier ganadero de registro. Aumentar, utilizar los recursos genéticos de manera inteligente para aumentar los niveles de producción y la capacidad de adaptación de los animales. Todo esto con el interés de tener mayores ganancias económicas. Si lo vemos en fines prácticos, el mejoramiento genético en la industria pecuaria se basa en identificar animales que tienen las características que deseamos, que son los mejores para esas características y utilizarlos como padres de las siguientes generaciones. En pocas palabras, eso sería el principal objetivo para lograr mejoramiento genético, identificar los animales con genética superior y utilizarlos como padres de las siguientes generaciones. ¿Ok? Pero, miren, en esta diapositiva yo les muestro uno de los retos principales que tienen los ganaderos. Cuando los ganaderos tienen animales, crías de temprana edad, desde el nacimiento, muchas veces en los 2 primeros años ellos tienen que tomar decisiones. Decisiones como si van a vender o no ese animal a una ganadería comercial, si van a retener ese animal como semental, como padre de futuras generaciones, o lo van a vender como semental para otros ganaderos. Entonces, al inicio de la vida, del nacimiento hasta los 2 o 3 años, es muy difícil la toma de decisiones para los ganaderos porque no tienen datos, hay pocos datos, ¿no? Entonces, hemos ido desarrollando herramientas y la que actualmente utilizamos para eso pues son las pruebas de la progenie o las evaluaciones genéticas, que todos ustedes las conocen como diferencias esperadas de la progenie. Entonces, es una herramienta que se ha utilizado para apoyar la toma de decisiones de los ganaderos. ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo entonces la genómica y el ADN y los genes nos puede apoyar con estas tomas de decisiones o cómo se relaciona la genómica con este reto que tienen los ganaderos de hacer mejoramiento genético todos los años? Entonces, primero vamos a platicar un poco de qué es la genómica y en términos prácticos, en pocas palabras, muchos de ustedes o algunos de los ganaderos ya han realizado algo de genómica o algunas pruebas de ADN. Entonces, para un ganadero, lo que pasa por la cabeza, yo creo, es esto, ¿no? Tomar muestras que mando al laboratorio y me regresan información. La información puede ser desde una verificación de paternidad, puede ser desde una evaluación genómica o marcadores de interés de alguna enfermedad hereditaria. ¿Ok? Entonces, la genómica es una herramienta, una tecnología que se basa en estudiar el ADN de todos, de los animales para predecir características de importancia económica para el ganadero. De eso se trata y en pocas palabras es lo que necesitamos saber de esta herramienta. A nivel de tecnología, ¿qué es lo que sucede? Tomamos las muestras, las enviamos al laboratorio, se procesan para obtener el ADN. Después de obtener el ADN, sufren varios procesos, una PCR, un análisis de esos fragmentos que se multiplicaron en la PCR para finalmente obtener estos datos, ¿no? Que nosotros le llamamos genotipos de diferentes marcadores.
A nivel de biología, ¿qué es lo que pasa? Ok. En esas muestras que ustedes nos envían, ya sea sangre, pelo, cartílago de oreja, semen, nosotros nos vamos a obtener las células. Y de las células obtenemos los cromosomas o el núcleo y posteriormente llegamos hasta obtener el ADN. El ADN es la molécula de la herencia, es lo que nos hereda o le heredan los padres a cualquier individuo. A todos los animales, los padres les heredan una parte de su ADN, ¿ok? Siempre obtenemos una copia del ADN de la madre y una copia del ADN del padre. Ese ADN se forma de letras que nosotros llamamos nucleótidos, A, T, G y C. Son los 4 nucleótidos que forman el ADN. Y todos juntos, si los juntamos, forman un gen. Una oración de A, T, G y C en diferentes organizaciones formarían un gen. Y eso es lo que nos interesa a nosotros para entender la genómica. Entonces, los genes son las unidades que desempeñan la gran mayoría de las funciones en los seres vivos, en los bovinos también. Y como les comentaba, un gen es una secuencia o un enunciado de los nucleótidos. Aquí podríamos tener un gen imaginario, una secuencia de nucleótidos, esto sería un gen. Normalmente en la vida real son mucho más complejos, llegan a tener hasta 10,000 de estas letras o más. Entonces, estos genes, algunos están relacionados con características de importancia económica, ¿ok? Por eso que nos interesan los genes. Siempre tenemos 2 copias. Una viene del padre y una viene de la madre, ¿ok? Los genes pueden tener diferentes variantes y se cree que hay más de 20,000 genes en el genoma bovino. Les comentaba esto de las variantes. Aquí tenemos 2 genes que presentan variantes, el color de la capa y el gen de cuernos. Entonces, continuando con la parte de las variaciones de los genes, sabemos que la mayoría de los genomas entre 2 individuos son completamente idénticos. El 99.9% de los genomas entre individuos es idéntico, pero aproximadamente 0.1% difiere entre individuos. Y vean, aquí les muestro un ejemplo. Aquí tenemos otra vez nuestro gen ficticio y aquí tiene una T y el gen de otro individuo, de un segundo individuo, el de abajo, tiene una C. Esta sería una variación, ¿ok? Estas variaciones las conocemos como SNPs, SNPs, cambios de una sola base o de una posición. Entonces, algunas de estos SNPs están relacionados con las diferencias que vemos en los animales. Ya veíamos las diferencias de color de capa y de cuernos. Hay SNPs que están asociados. Entonces, un animal con cuernos tiene una letra y el animal sin cuernos debe tener otra de las letras de los nucleótidos. ¿Ok? Entonces, la genómica tiene un objetivo principal y es el de identificar cuáles de estos SNPs afectan las características que los ganaderos quieren medir y quieren mejorar. Y esos SNPs que afectan esas características y a que a nosotros nos interesa conocer, les llamamos marcadores. ¿Ok? Entonces, y ahora sí, ya vimos la parte técnica, la parte más teórica. ¿Cómo podemos aplicar estas herramientas en la ganadería? Una de las aplicaciones más fáciles de las pruebas de ADN es la de identificar genes de importancia económica. Aquí les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, el gen de los cuernos. Tiene 2 variantes. La forma más básica son 2 variantes, cuernos o sin cuernos. Entonces, es una característica de mucha importancia económica, ya que el descornado en las ganaderías que lo realizan, pues es un gasto económico que uno puede ahorrarse si tiene animales sin cuernos. Los individuos siempre tienen 2 copias, ya lo habíamos comentado. Una la heredan de la madre y otra la heredan del padre. Entonces, hay animales que tienen la misma copia del gen. Por ejemplo, aquí no sé si vean una P minúscula,
en el padre, tiene 2 P's minúsculas, que significa que es el gen de cuernos y tiene la presencia de cuernos. La madre tiene 2 P's mayúsculas, el gen Polet, en inglés, descornado. Entonces, tiene 2 P's mayúsculas, no tiene cuernos. La cría hereda una P minúscula del padre, una P mayúscula de la madre y se presenta sin cuernos. ¿Ok? Esto se debe a que el gen descornado es dominante sobre el gen de cuernos. Sin embargo, esta cría es portadora de un gen de cuernos, a pesar de que presenta, de que físicamente no los tiene. Entonces, los animales con el mismo gen, el mismo tipo, son homocigotos. Los animales con con diferentes copias del gen son heterocigotos. Toda esta terminología, si ustedes leen a veces artículos en revistas sobre genética, las van a encontrar. Entonces, por eso me pareció importante que ponerla en la presentación para que sepan a qué se refiere cada una de estas terminologías. Otro gen de importancia en ganadería. Este gen es importante para la gente que cría animales, a veces para leche o a veces doble propósito, leche para queso, sobre todo, es la capa caseína. Tiene varias variantes, pero las más comunes son 2, la A y la B, ¿ok? La A y la B difieren en 2 SNPs. Solo 2 variaciones de un nucleótido, 2 cambios se necesitan para que sea A o B. Es una característica de mucha importancia económica para la leche y sus derivados. El alelo B está asociado con una mayor producción de leche, una mayor producción de sólidos y un mayor rendimiento de queso. Se han hecho estudios y hasta un 12% de mayor rendimiento en queso se obtiene en el alelo B. ¿Okay? Por eso es importante para la ganadería. Y este es solo un ejemplo de genes de interés económico en ganadería. Hay bastantes. Por ejemplo, se ha puesto de moda para la gente que hace leche, la leche A2, o por ejemplo, algunos genes que afectan la terneza de la carne. En ganadería carne también son muy importantes. El gen del doble músculo también es un gen importante. Y todos estos pueden analizarse a través de pruebas de ADN. ¿Okay? Y hay pruebas disponibles para todos ellos. Entonces, la siguiente aplicación de este tipo son las enfermedades genéticas recesivas. Aquí puse las enfermedades más comunes en el Simmental. ¿Okay? Esta lista de enfermedades es solicitada o es obligatoria para ciertos animales en la Asociación Simmental Americana. Si los animales son donadores, por ejemplo, donadoras de óvulos o sementales para inseminación artificial, necesitan hacer estas pruebas para que lo acepte la asociación como un animal de ese tipo. Entonces, y todas estas enfermedades son importantes porque son muy deleterias, tienen efectos negativos. El problema de ellas es que generalmente viajan ocultas en animales portadores. Igual que el gen de cuernos, son recesivas. Podemos tener un animal con un gen afectado y no tener idea de que lleva ese gen, porque parece ser un animal normal. Hasta que se cruza con otro animal portador, por ejemplo, aquí les puse este ejemplo, una madre portadora y un padre portador, tienen 25% de probabilidad de engendrar crías sin genes normales, no afectados. Tienen 50% de probabilidad de engendrar animales que son portadores, igual que ellos, igual que los padres, y 25% de probabilidades de engendrar animales afectados, los dos genes portadores. Y la mayoría de estas enfermedades, los animales no sobreviven o nacen y mueren muy cercanos al nacimiento. ¿Okay? Por eso es que las asociaciones de registro tratan de llevar un control de los animales que dejan mucha descendencia, ¿no? Para controlar la fijación o tratar de eliminar estos genes de las poblaciones. Aquí les puse otro ejemplo. Aquí tenemos una madre no portadora con un padre portador.
Esta es una recomendación para ganaderos que a lo mejor tienen uno de estos genes dentro de su población para tratar de eliminarlo o para tratar de evitar tener individuos afectados, deben utilizar o cruzar esos animales con animales no portadores, con animales saludables, y con esto lograrán tener 50% de la población con genes no afectados, con los genes benéficos. Y 50% de la población portadora, ¿ok? Entonces, la idea es ir disminuyendo la presencia de los genes afectados utilizando cruzas con animales que no portan estos genes. Y nada, eso es lo que les comentaba. Las más comunes están en esta tabla para la raza Simmental. Entonces, todas estas enfermedades o características que acabamos de ver son bastante sencillas. Con el análisis de 1, 2, 3, a veces pueden ser hasta 10 SNP, pero son pocos SNPs para averiguar si los animales tienen estas características, deseadas o no deseadas. Pero no todas las características que le interesa evaluar a un ganadero son de este tipo. Hay algunas que se ven afectadas por muchos genes, por 50, 100 genes, y entonces las herramientas que utilizamos ya no son las mismas, ya no es solo decir si tiene el gen portador o no lo tiene, o es homocigoto o heterocigoto para ese gen. Necesitamos otro tipo de herramientas que facilite la selección, y esas generalmente requieren análisis estadísticos un poco más complejos. Entonces, aquí les muestro en esta diapositiva una gráfica. Todos los puntitos que están aquí, en esta gráfica, son los SNPs que vendrían de un chip, del análisis con un chip de SNPs. Los que pasan la línea serían los SNPs que tienen más efecto sobre la característica. Y la característica que aquí están evaluando es la de tasa de concepción de novillas. Entonces, hay bastantes marcadores asociados a esa característica. Entonces, las herramientas para evaluar estas características generalmente y a través de los años han sido diferentes, a través de mediciones de los fenotipos para generar evaluaciones genéticas. Y también en esta área, la genómica puede aportar apoyando a las evaluaciones genéticas a volverse más confiables. Entonces, un poco de lo que hacemos actualmente está en esta diapositiva. Nosotros tenemos fenotipos, que son las características de interés para el ganadero. Por ejemplo, tenemos la ganancia de peso. ¿Okay? Estos fenotipos dependen de dos variables. El potencial genético, que generalmente está dado por el genotipo, y el ambiente. Entonces, la relación entre estas dos variables genera lo que podemos observar en los animales como fenotipo. Entonces, en el pasado, y la verdad es que en muchas asociaciones todavía funciona así, para obtener este genotipo que no es tan fácil de descifrar, utilizamos las evaluaciones genéticas o las pruebas de la progenie. Entonces, para eso necesitamos datos de los animales, colectar datos de muchos animales, conocer el pedigrí y tener los modelos matemáticos adecuados para, a través de todos esos datos y esas relaciones de parentesco o de pedigrí, poder predecir el potencial genético de los animales. Entonces, necesitamos datos, como habíamos dicho. Entonces, para tener una buena evaluación de un animal, necesitamos que pasen varios años, que tenga varias hijas, hijos, y poder medir en esos animales. ¿Ok? Entonces, necesitamos tiempo para tener una buena confiabilidad en la predicción del potencial genético de los animales. Entonces, ¿qué pasa con animales jóvenes? Lo podemos hacer con los promedios de los padres. Sin embargo, esta herramienta tiene una baja confiabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos para tomar decisiones con una baja confiabilidad? Y es ahí donde aporta la genómica un avance importante.
Entonces, ¿por qué la confiabilidad? Si yo ya conozco el potencial genético de los padres, ¿por qué la confiabilidad de la predicción que puedo obtener sobre sus hijos es baja? Miren, este es un ejemplo de una evaluación de facilidad de parto materna para hijas de un mismo toro. Todas son hijas de un mismo toro, ¿ok? Entonces tenemos animales que están en los percentiles más bajos de facilidad materna y de aquellas que están en los percentiles más altos, sin importar que son hijas del mismo toro. Entonces, no siempre usar buenos toros significa que todos sus hijos van a ser excelentes en esa característica. Y explicando más esta observación, tenemos esta diapositiva donde lo que tratamos de explicar por qué no todos los hijos de los mismos padres son iguales. Ya habíamos platicado que todos los individuos heredan una copia de gen del padre y una copia del gen de la madre. Al momento en que se lleva a cabo la formación de los gametos, que son los que nos ayudan en la reproducción, existe algo que llamamos recombinación. Y esa recombinación se encarga de que los espermatozoides o los óvulos se lleven cualquier parte de o cualquier copia del gen del animal donde se originan. Entonces, tenemos espermatozoides que tienen una carga muy fuerte del color azul, que sería los genes heredados por el padre, o espermatozoides muy rosas, que significaría que tienen una carga muy fuerte de los genes heredados por la madre de ese toro. Y tenemos algunos que tienen más o menos una mezcla muy similar. Entonces, hay un montón de combinaciones posibles. De hecho, aquí están los números. Cerca de 1 billón de combinaciones en la formación de espermatozoides. Entonces, y eso pasa de la misma manera en la formación de los ovocitos con las madres. Entonces, cada vez que tú haces una cruza, hay un quintillón de posibilidades. Es por eso que los hijos de los mismos padres difícilmente van a ser similares. Pues las combinaciones son muchas y es ahí donde nos ayuda la genómica. Esto es lo que ya habíamos hablado, el desempeño del animal, información de la progenie y pedigrí. La genómica se integra a la ecuación de las evaluaciones genéticas para predecir o estimar de manera más adecuada las relaciones del pedigrí. De forma tradicional, no, lo hacemos 50-50, ¿no? Creemos que la aportación de los abuelos en los hijos es 25 y 25, cuando esto no siempre es cierto. Entonces, con genómica, yo analizo el ADN de ese animal y verifico exactamente cuáles son los genes que heredó de uno, del otro, o de los 4 abuelos y de los padres, y con esto puedo hacer una mejor estimación de las relaciones de pedigrí, y eso es lo que apoya a hacer las evaluaciones genéticas más confiables, ¿vale? Y para lograr esto, pues tuvo que pasar varios avances en la tecnología, no solo poder leer SNPs puntuales o pocos SNPs, sino desarrollar herramientas que nos permitieran leer muchísimos SNPs. Aquí les pongo unos ejemplos de la tecnología de los microarreglos o los chips, como muchos lo conocemos. Algunos leen 30,000 SNPs, algunos 100,000, 150,000, de los de mayor densidad, el 777,000, aquí me falta una acá, 777,000 SNPs lee el chip de alta densidad de Illumina, ¿ok? Entonces, esta es la tecnología que usamos para integrar información a la evaluación genética, predecir mejor las relaciones de pedigrí y generar una predicción más confiable. Este es lo que aporta la genómica a las evaluaciones genéticas. ¿Cómo funcionan? La logística. Estas herramientas funcionan de la siguiente manera, al menos en Estados Unidos. Hay muchas formas en que esto se lleva a cabo, pero en Estados Unidos, ¿cómo se ha manejado es esta? Los ganaderos colaboran
enviando datos, siempre manteniendo la base de datos bastante completa, datos de desempeño de sus animales, pero también enviando muestras a la asociación. ¿Ok? La asociación nos envía esas muestras al laboratorio. Nosotros procesamos las muestras con los microarreglos, con los chips que ya les comentaba, alguno de ellos, regresamos la información a los genetistas y a la asociación para que la integren en las evaluaciones genéticas. Y de la asociación se derivan los resultados que necesita el ganadero para tomar sus decisiones. Entonces, esta es la logística que siguen estas herramientas y la que yo creo que es más adecuada. ¿Sale? Entonces, no es algo que ustedes me puedan pedir a mí, es algo que se tiene que construir con la asociación, con los genetistas, con la colaboración de los ganaderos y únicamente el análisis de muestras que hacen los laboratorios. ¿Vale? Entonces, pero ¿por qué las asociaciones y los ganaderos se atreven a invertir en estas tecnologías para mejorar la confiabilidad? Entonces, traje dos ejemplos. El primero es de carne, es de una presentación de la Asociación Angus Americana. Ellos son, pues, de las asociaciones que tienen mayor cantidad de animales genotipados, mayor cantidad de animales en sus poblaciones de referencia. Entonces, pueden darnos números más confiables del impacto de la genómica en las evaluaciones genéticas. Miren, esta es una gráfica de la confiabilidad del EPD de peso al nacimiento. Utilizando lo que les comentaba, los promedios de la progenie, un animal joven puede tener hasta 40% de confiabilidad para peso al nacimiento. Adicionando a ese promedio de la progenie, el desempeño del animal puede alcanzar 44% de confiabilidad. Pero si le suman los datos del genoma del animal, se alcanza hasta el 65% de confiabilidad. Y esa diferencia de confiabilidad es lo que le permite a los ganaderos tomar decisiones más temprano en la vida de los animales, pero sobre todo reducir los tiempos entre generaciones. Siempre utilizar los animales de mayor potencial genético, que generalmente son los animales más jóvenes de un programa de mejoramiento genético. ¿Okay? Este es un ejemplo. El otro es de leche, que también tiene una población muy fuerte, ya muy grande, ya analizada, y nos puede dar una idea de qué tanto aporta la genómica a las evaluaciones genéticas. Miren, otra vez tenemos los promedios de los padres, me dan cierta confiabilidad. Este es para característica de leche, creo, o proteínas de la leche. Me dan cerca del 30% el promedio de los padres, como si el animal tuviera 7 hijas en producción. Si le sumo el genoma de ese animal, que no tiene datos, aún porque es muy joven, me aumenta la confiabilidad del 30 al 70%. Entonces ahí está la gran diferencia en la confiabilidad de la predicción. Es lo que ha hecho que en leche, pues cada vez más ganaderos, no solo de registro, sino bastantes ganaderos comerciales, se sumen al uso de la genómica. De hecho, en leche probablemente se llevan analizados entre 3 y 4 millones de animales ya, entre las razas Holstein, Jersey y Pardo Suizo. Bueno, entonces espero que con estos dos ejemplos les haya podido mostrar por qué los ganaderos de registro y comerciales están interesados en la tecnología, ¿no? Y creo que la palabra, o lo que resume es tomar decisiones más tempranas y de mayor confiabilidad. Y con esa toma de decisiones más temprana, el objetivo es acelerar el mejoramiento genético. Ya les mostraba en la primera diapositiva del ejemplo de la ganadería, de la industria de la leche en Estados Unidos, de duplicar el mejoramiento genético año con año gracias a la genómica. Pero esta diapositiva trata de decir lo mismo. Entonces,
Lo siguiente que me gustaría comentarles es qué avances tienen las asociaciones mexicanas en este tema de la genómica. Seguramente hay más puntos que que no voy a mencionar porque no todos, no conozco todos los proyectos que se están desarrollando, pero estos son los que tengo en mente, los más importantes que tenemos. Tenemos evaluada una población de referencia para cimental simbra, que esto fue hecho a través del INIFAD en colaboración con la asociación, y todos estos animales se genotiparon con el chip de 150,000 marcadores. Entonces, gracias a esta población, la asociación Cimental Simbra pues fue la primera que logró presentar unas evaluaciones genómicas de sus animales. Los objetivos que siguen, que es el siguiente punto, es incluir más animales para aumentar la confiabilidad de la evaluación. Para esto se están abordando diferentes propuestas, pero la que tengo en mente ahorita es explorar una evaluación genética multirracial, utilizando poblaciones Cimental, Simbra, Charolais, Charbray, Brangus Rojo, Santa Gertrudis, para aumentar la cantidad de animales en las bases de datos de referencia, lo cual nos va a traer más datos, nos va a aumentar la confiabilidad, y como son más animales, se pueden obtener mejores precios de genotipado. Estos son los objetivos que se tiene con esta aproximación. Otros proyectos sobre genómica que estamos desarrollando son incluir características de canal para una evaluación más completa, no solo tener características de peso y algunas de fertilidad de las hembras, sino también evaluar la calidad de canal de los animales. Se están buscando genes de estrés asociados al estrés calórico, y finalmente, con todo esto, tratar de integrar y desarrollar un chip de baja densidad, aproximadamente de 30,000 SNPs, para reducir los costos de genotipado. ¿Okay? Estos proyectos se hacen en colaboración, o todos los hace el grupo de genetistas de las asociaciones que les acabo de comentar. Ellos son los líderes de todos estos proyectos y quienes podrían darles más información. Creo que tengo entendido que varios de estos proyectos ya se los han platicado en otra de las charlas de la serie de charlas que han tenido en esta plataforma. Ya para finalizar, una de las aplicaciones, una última aplicación de las pruebas de ADN es la verificación de parentesco. La mayoría de ustedes seguramente está familiarizado con esta herramienta porque las asociaciones mexicanas, pues la gran mayoría ya ha iniciado estos programas, ha enviado una buena cantidad de muestras y ha podido verificar paternidades utilizando la herramienta. Pero ¿cómo funciona? Entonces, para verificar parentescos necesitamos un panel de marcadores de cerca de 200 marcadores, 200 SNPs, es lo que yo recomiendo, al menos. Actualmente Neogen ya no está entregando solo 200, sino cerca de 500 marcadores, porque encontrábamos ciertos detalles en los paneles de 200, entonces 500 es lo que estamos entregando ahora. Se puede utilizar esta herramienta para diferentes escenarios. Generalmente, los que tienen un mayor aporte al ganadero es aquellos que utilizan en padres múltiples y que tienen muy difícil averiguar exactamente quién es el padre. Entonces, aquí es donde mayor aporte hace esta herramienta, pero lo pueden utilizar simplemente para verificar la paternidad de sus animales o porque sea un requisito que la asociación solicita para registrar animales, y pueden comprobar tríos. Aquí se ve el ejemplo de cómo se realiza un solo SNP. Por ejemplo, tenemos dos posibles padres, una madre y una cría. El padre 1 tiene 2A minúsculas, el padre 2 tiene 2A mayúsculas. La madre tiene una A mayúscula y una A minúscula. Estos son los genotipos de los padres. La cría tiene de genotipo 2A mayúsculas. Entonces, la madre le hereda una mayúscula. El padre 1 no tiene la otra mayúscula que necesitamos para que pueda ser su padre.
Entonces, el padre 2 tiene 2A mayúsculas. Puede heredar ese gen que nos hace falta para completar este genotipo. Entonces, aquí, debido a que el padre 1 o el toro 1 no tiene una A mayúscula, queda excluido como padre. No puede ser el padre. El padre sería el toro 2. Y esto lo hacemos con los 200 marcadores que les decía, esa comparación para identificar cuáles son los padres. Aparte de la aportación más importante que les comentaba en situaciones de empadre múltiple, algo bien relevante es para las asociaciones. En la experiencia que tenemos, cerca del 25% de los animales tiene mal asignado el padre. Entonces, es una gran cantidad de animales que tienen un pedigrí erróneo y con esta herramienta se pueden corregir para que las asociaciones y los ganaderos tengan sus registros más adecuados. Algo bien importante en las situaciones de empadre múltiple es que muchas veces los ganaderos no saben exactamente cuáles son los toros productivos. Entonces, al verificar la paternidad con estas herramientas, pueden identificar toros que no son muy productivos y cuáles sí son productivos. Tratar de eliminar estos animales porque pudieran tener algún problema de fertilidad, de líbido. Entonces, es una herramienta bien útil para esas condiciones. Y bueno, ya solo para resumir, entonces las pruebas de ADN nos permiten tener información más completa de los animales a partir de una muestra que es muy fácil de tomar. Entonces nos dan pruebas, nos permiten realizar pruebas de parentesco, seleccionar en base a características simples, pero de interés económico fuerte, o las enfermedades recesivas, nos permiten mejorar la confiabilidad de las evaluaciones genéticas y tomar decisiones a una edad más temprana. Y con eso me gustaría cerrar la plática de hoy. Muchísimas gracias por la atención. Les dejo mis datos por si tienen preguntas, pero tengo entendido que ahorita abrimos una sesión de preguntas para responder cualquier duda que tengan.